Muy buenos días, muy buenos días a todos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo cuando son las 11 de la mañana con 4 minutos hora de Chile. Estamos en su programa Escudriñando las Escrituras, donde habíamos dicho que íbamos a correr para el día lunes. Esta temática interesante se titula Nombres teofóricos en las Escrituras. Estamos transmitiendo en vivo desde Zoom para Facebook Live. ¿Sí? Eh, Voy a comprobar cómo estamos saliendo con la transmisión. Estamos saliendo en vivo. Vamos a compartir la transmisión en los grupos que administramos. Dame unos minutitos. Ok, estamos transmitiendo entonces en los grupos de discípulos de Rabbi Yehoshua ben Yosef Minazaret y Ulpan Ibrit, clases de hebreo, de que esta temática también compete a lo que nosotros enseñamos en este grupo de Ulpan Ibrit, porque está relacionado con el hebreo clásico, el hebreo de la Biblia, ¿ya? El hebreo bíblico, como se le conoce comúnmente. ¿Mm? Así que vamos a esperar algunos minutitos y vamos a compartir el enlace también en los grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp está alumnos del Rap Yehoshua, ¿cierto? Y debate bíblico directo. ¿Mm? También vamos a compartir la transmisión en debate bíblico directo. Eh, compartir. Vamos a compartir los grupos de WhatsApp. me, me, me dicen acá en el grupo tan temprano la transmisión. Desde la cama me dice. Nos comentaba nuestro amigo Yohanan. Bueno, entonces vamos a comenzar esta temática muy interesante, nombres teofóricos, ¿ya? ¿A qué me refiero con nombres teofóricos? Me refiero a los nombres o títulos de Dios, están en los nombres hebreos, ¿ya? De hecho, en la escritura, eh, los nombres hebreos se caracterizan por tener títulos y las o formas comprimidas del nombre de Dios, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver en esta transmisión, ya en este directo. Eh, si gustan pueden compartir también el enlace. ¿Mm? Quiero compartirlo en un grupo que me interesa a compartirlo. Eh, este grupo me gustaría compartir. Ok, ahí lo compartimos en el grupo Torah de Yeshua igual. ¿Mm? Y creo que estamos bien, ¿ya? También este me gustaría compartirlo en otro grupo igual. Miren, ya estamos en vivo entonces en los diferentes grupos que me interesaba compartir esta transmisión. Entonces vamos a dar inicio a esta temática, ¿ya? Entonces, como decía, vamos a ver aquí en nuestro programa Escudriñando las Escrituras, nombres teofóricos, ¿ya? ¿A qué me refiero con nombres teofóricos? A los nombres hebreos que tienen contenido
el nombre o títulos de Dios, ¿ya? En una forma comprimida. Estos nombres pueden estar como prefijos o como sufijos. Y esta temática es muy interesante poder compartirla porque eh, hoy en día se han levantado movimientos llamados así raíces hebreas, o se identifican también como mesiánicos, y estos movimientos ha caracterizado por mutilar el hebreo bíblico, mutilar el hebreo clásico. ¿Ya? ¿A qué me refiero con el hebreo clásico? Al hebreo bíblico, al hebreo que vivió el Tanaj, la Biblia hebrea, como se conoce comúnmente. ¿Ya? Y están mutilando los nombres hebreos, eh, por ejemplo, nombres como eh, Judá, ¿ya? Judá en hebreo se dice Yehudá, ¿ya? Lo mutilan como Yahudá, ¿ya? Otros nombres como por ejemplo, en este caso un nombre de una ciudad, ¿ya? Por ejemplo Jerusalén, en- dicen, en vez de como sale la Biblia hebrea, el Tanaj, dice Yarushalayim, Yarushalayim, algunos dicen, y es Jerusalén, ¿ya? Otros nombres, por ejemplo, como el nombre de Josué o de Jesús en hebreo, estos personajes que no tienen conocimiento en hebreo dicen Yahshua, ¿ya? Y vamos a ver a la luz de las escrituras que esta fonética no está en la Biblia hebrea, ¿ya? Ni está sustentada ni por la historia ni por la arqueología. ¿No? Así que vamos a comenzar esta temática interesante. Voy a compartir pantalla. Como les dije, es muy importante que aquellos que estudian hebreo bíblico sepan eh, estas reglas, ¿ya? De los nombres teofóricos. Hay ciertas reglas que debemos saber. ¿No? Así que comencemos con el nombre de Dios. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Ok, estamos compartiendo pantalla. La temática. Muy interesante. Esta transmisión va a quedar grabada porque seguramente muchos no van a poder verla en vivo debido a que en la mañana generalmente, día lunes, las personas trabajan, ¿ya? Y obviamente va a quedar aquí en nuestro grupo, ¿cierto? Grabada la transmisión para aquellos que nos puedan ver en diferido, ¿ya? Y la idea es que puedan comentar, opinar en la casilla de comentarios de este directo, ¿cierto? Son bienvenidas las preguntas, las consultas, los comentarios, ¿ya? Así que comencemos. Acá tenemos el nombre de Dios, ¿ya? El nombre de Dios, como pueden ver en pantalla, se escribe de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. La primera letra de la derecha, esa es la letra más pequeña del alefato hebreo, ¿ya? ¿A qué me refiero con alefato hebreo? Me refiero a las 22 letras que componen, eh, por llamarlo de alguna manera, para que se me pueda entender, el abecedario hebreo, ¿ya? Pero en realidad se dice alefato hebreo, ¿ya? O Aleph Bet también se conoce. Esa es la letra más pequeña que parece como una especie de espina, ¿ya? Esa se llama Yud, ¿ya? Esta, esta letra se translitera como nuestra Y, pero suena como la I latina, ¿ya? La segunda letra que viene después es la letra Hey, ¿ya? Suena como una J aspirada, una J suave. Hey, ¿ya? Como la H inglesa, ¿ya? Hey. Y se translitera como la H
inglesa, ¿cierto? Como en nuestra H en español. Después la tercera letra que está al medio, que parece como un bastón, ¿ya? Esa letra se llama Vav. Vav, ¿ya? Es una letra labial, porque se pronuncia con los labios. Vav. Esa se translitera como nuestra V, ¿ya? En las transliteraciones anglosajonas, ¿ya? Esta la van a ver transliterado como una W, pero no como la W estadounidense, como la W de Washington, sino como la W del alemán, que suena como nuestra V en español, ¿ya? Posteriormente, la última letra se repite, misma que está en la segunda letra, de derecha a izquierda, la letra G, nuevamente, ¿ya? Entonces ahí tenemos YHVH, ¿ya? Estas son consonantes, ¿ya? Son consonantes y eh, técnicamente el hebreo no tiene vocales, pero sí se pronuncian al momento de la lectura. Este nombre, en algunos movimientos mesiánicos llamados raíces hebreas, eh, le han dado una pronunciación, una vocalización variable, ¿ya? Hay muchas variantes de esta vocalización, no sabemos cuál es la correcta. De hecho, no sabemos cómo se pronuncian estas cuatro consonantes, estas cuatro letras, ¿ya? Que también se le llama tetragramatrón, ¿no? Y ¿por qué no lo sabemos? Porque históricamente, ¿ya? Los judíos cuando fueron deportados a Babilonia, ¿cierto? Esa primera generación de judíos donde se llevaron a los hombres fuertes, a los intelectuales, ¿cierto? A la élite judía, se la llevaron deportada a Babilonia. Esa generación de judíos, ¿cierto? Primera generación murió en Babilonia. Nace una nueva generación de judíos educados en Babilonia, y estos son los mismos que retornan a Israel, pero ya eh, con un desconocimiento de cómo se pronuncian estas cuatro letras hebreas, ¿ya? Estas cuatro consonantes, Yud, Hei, Bab, Hei, ¿ya? Eh, Ahora, en Babilonia, el hebreo, paleohebreo, ¿ya? Que es inicio en realidad, se dejó de escribir, se dejó de usar ese estilo de escritura, ¿ya? Ojo, no es un idioma, sino es una forma de escritura, por decirlo de esta. Y ese hebreo se dejó y se reemplazaron las letras arameas que vemos ahí en el nombre de Dios, Yud He Bat Hei. Estas son letras arameas, ¿ya? Esto se denomina Kitab Ashuri, ¿ya? Escritura asiria, ¿ya? Y también los babilónicos usaban, ¿ya? Ahora, el hebreo no dejó de ser hebreo, sino que se utilizaron las letras arameas, ¿ya? Este Kitab Ashuri, para reemplazar las antiguas letras llamadas paleohebreo. Pero antes del paleohebreo habían unas letras mucho más antiguas, un sistema de escritura mucho más antigua, llamada eh, el hebreo kenanita, que es un hebreo pictográfico, ¿ya? Entonces, podríamos decir que hubo una evolución del hebreo, ¿ya? Toda escritura evoluciona a través del tiempo, ¿ya? Así como nuestro español, el español antiguo no es igual al español que pronunciamos ahora. ¿M? Así que todo va evolucionando, ¿ya? Porque no podemos eh, usar, por ejemplo, la escritura más antigua, en este caso la quinanita pictográfica, ¿ya? No la podemos usar en nuestro tiempo, porque está limitada de cierta manera. Lo mismo sucede con el paleohebreo, ¿ya? Y por eso también se usó ya un tipo de escritura más actualizada, en este caso las letras arameas, que tapa Shuri, para poder así de esta manera
transmitir el hebreo. El hebreo. Y esto se conoce, como les dije, como hebreo bíblico y técnicamente se conoce como hebreo clásico. Esto no es hebreo moderno, ojo, ¿ya? Esto tiene que quedar claro. El hebreo moderno utiliza estas mismas letras, pero hay una diferencia entre el hebreo moderno y el hebreo clásico. El hebreo moderno tiene nuevas reglas gramaticales, ¿cierto? Y se le han incorporado nuevas palabras utilizadas en nuestro tiempo que usamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, no confundir el hebreo clásico, el hebreo bíblico con el hebreo moderno. Son cosas muy diferentes, aunque usan el mismo estilo de escritura. ¿Mm? Eso hay que dejarlo claro. Entonces, ahí tenemos la transliteración de estas letras, ¿cierto? Yud He Vav He se translitera como YHVH. Y en las escrituras, o sea, en las transliteraciones anglos, como YHWH. Esta W suena como la W del alemán, no como la W de Washington, la W que usan los estadounidenses, por ejemplo. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, este es el nombre de Dios. ¿Ya? De este nombre se desprenden los nombres teofóricos. ¿Ya? Como les dije, los nombres teofóricos son nombres hebreos que contienen el nombre de Dios o títulos de Dios. Y ahí nos saluda Franco Otto José, nos está saludando, nos está viendo en vivo desde Facebook Live. También Sebastián Tomás. Saludos para ellos a la distancia, muchas bendiciones. Y continuemos entonces. Miren, aquí los quiero llevar, ¿ya? Algo muy interesante. Ahí en hebreo tenemos el título Adonai. Adonai, que se puede traducir como Señor, ¿cierto? Amo. ¿Mm? Y Adonai, como podrán ver, se escriben con las letras Aleph, de derecha a izquierda, Dalet, Nun y Yud. Técnicamente, como les dije, el hebreo no tiene vocales. Las vocales sí se pronuncian al momento de la lectura, pero no se escriben. ¿Ya? Solamente vamos a ver las vocales, por ejemplo, en las Biblias, ¿ya? O en la Tanaj, el cual fue producto de los masoretas que integraron vocales a las consonantes hebreas para facilitar la lectura a aquellos judíos que están en el exilio, que han perdido su lengua materna, en este caso el hebreo. ¿Ya? Entonces, esas vocales están ahí para facilitar la lectura, pero alguien que ya es, sabe eh, esta lengua, ¿cierto? Sabe leer hebreo, no necesita de las vocales. ¿Ya? Por ejemplo, en que ha nacido en Israel, se ha criado en Israel, no necesita de las vocales. No así para alguien que está en el exilio, un judío que se ha asimilado entre las naciones, necesita de las vocales para poder aprender hebreo. ¿Sí? Y pues todas las personas que también que quieran hacerlo, que no son judías, obviamente. Entonces, debajo de la Aleph ya tenemos una vocal compuesta. ¿Ya? Hatef Patah, así se llama. Entonces, esta vocal compuesta está compuesta de dos vocales, como pueden ver. Dos puntitos que están debajo de la Aleph. Esa se llama Shba, que tiene un sonido de E. Y la rayita de forma horizontal se llama Patah. ¿Ya? Esas dos vocales compuestas forman una A reducida, o sea, una A de tipo reducida. ¿Ya? Arriba de la Dalet tenemos un puntito. ¿Ya? Ese puntito se llama Jolam y le da un sonido de O después de la consonante Dalet, que es una D. En nuestro lengua española se translitera como una D. Después tenemos la tercera letra que parece un corchete, se llama Num. Esta se translitera al español como nuestra N. ¿Ya? Y esa vocal, ese signo que cuelga debajo de la Num, ¿ya? Se llama Kamats. Este tiene un sonido de A. Y después, finalmente, tenemos la Yud, que tiene un sonido de I. Entonces, tenemos la palabra Adonai, lo que se ha transliterado
o traducido, mejor dicho, en español como señor, como soberano, como amo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando los masoretas insertaron vocales en las cuatro consonantes del nombre de Dios? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó realmente? Ahí tenemos el nombre de Dios. ¿Ya? El nombre de Dios, los masoretas, ¿qué es lo que hicieron? Insertaron estas vocales de Adonai debajo del nombre de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿por qué debajo de la yud solamente insertaron los dos puntitos? Porque la yud no es una gutural y, y la regla gramatical nos dice que una yud no soporta una ja de patas, es una vocal compuesta en esto, ¿ya? Por eso solamente se traslada el shebah de la vocal compuesta. Y también la jolam es trasladada, ¿cierto? O sea, o se duplica, mejor dicho. La jolam arriba de la dalet se pone arriba de la hei del nombre sagrado. ¿Mm? Y posteriormente la kamatz debajo de la vav. ¿Ya? Ahora, estas vocales no fueron insertas, ¿ya?, para leerlo juntamente con las consonantes, con las cuatro letras que componen el nombre de Dios. ¿Ya? Esas fueron puestas para codificar, ¿ya?, para que el lector supiera que cuando se encontrara con estas cuatro consonantes, pronunciara por respeto Adonai, ¿ya? Señor, amo, soberano. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, cuando los judíos regresaron del exilio babilónico, ¿ya?, ellos ya no tenían, no sabían la pronunciación del nombre sagrado, ¿ya? Se dice, hay comentaristas que dicen que los únicos que sabían la pronunciación eran el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, que lo pronunciaba una vez al año, en la festividad de Yom Kippur, ¿ya? Pero esos son comentarios, ¿ya? Comentarios que no, en realidad em, no tienen una evidencia tangible. Se dice, ¿ya? Es un comentario. Pero históricamente el nombre se perdió, como te digo, en la segunda generación de judíos que se educó en Babilonia y que retornó a Israel. ¿Mm? Y entonces, estas vocales son para codificar, no para pronunciarlas juntamente con las consonantes. Hay un movimiento, podríamos decir mesiánico, que se dicen ser caraítas, ¿ya?, que ellos leen estas vocales juntamente con las consonantes, ¿ya? Y si lo leemos juntamente con los consonantes, tenemos la palabra Jehová. Jehová. Pero como les dije, estas vocales no fueron insertas para leerlas juntamente con los consonantes, sino para codificar, para que supiera el lector judío observante de la Torá que ahí tenía que pronunciar Adonai, porque por respeto lo pronuncian de esa forma, porque para no emitir falsas pronunciaciones, ¿ya? Entonces, aquí de Jehová también los copistas cristianos, cuando vieron estas vocales debajo de las cuatro consonantes que componen el nombre sagrado, entonces también se encontraron con estas vocales y la leyeron juntamente con estas vocales con las consonantes. Y de ahí se translitera a como Jehová, ¿ya? En otras palabras, el nombre Jehová o Jehová no es el nombre de Dios, ¿ya? Todo hebraísta, alguien que estudia hebreo, sabe de esto. El que se dice que sabe hebreo y pronuncia Jehová u otro nombre, entonces no sabe hebreo. Simplemente se está dejando influenciar por comentaristas sin que tienen una teología particular detrás de esto, ¿ya? Entonces, ya sabemos entonces por qué están ahí esas vocales en el nombre sagrado. Yud He Vav He es de Adonai. Ahora hay otro nombre que
que ha sido muy popular, ¿ya? En los movimientos judío-mesiánicos, ¿ya? O nazarenos, y es el nombre Yahvé. Yahvé. Este nombre surge como una probabilidad, ¿ya? De una posible pronunciación del nombre por un hebraísta alemán llamado Gesenius, ¿ya? De más de 100 años, él propuso que ciertas vocales, ¿cierto? Eran debajo de estas consonantes de Adonai, ¿ya? Por ejemplo, esas vocales las podemos ver en la palabra Yavne, como lo tenemos ahí arriba, ¿ya? Y esas vocales entonces se trasladaron a las 4 consonantes, ¿ya? Pero eh, esta propuesta se cayó, ¿ya? Debido a que hay ciertas reglas gramaticales que eh, no, no están de acuerdo, ¿ya? O mejor dicho, lo que propuso el hebraísta alemán Ticenius, ¿ya? Se cayó porque hay reglas gramaticales que no concuerdan con su tesis, ¿ya? Con su propuesta, ¿ya? Y eso lo vamos a ver después. Entonces ahí surge el nombre Yahvé, ¿ya? Dentro de los círculos mesiánicos, esto se pronuncia como Yahweh, ¿ya? Lo cual también es incorrecto. Cambian, por ejemplo, eh, debajo de la yud, cambian la pataj por una kamatz, ¿ya? Y, y también la bab la leen como una u, ¿ya? ¿Ya? Podríamos decir que Yahweh es la transliteración anglo o inglesa de Yahvé, pero recordemos que esa bab no se lee como la W estadounidense, la W de Washington, sino como la W del alemán, ¿ya? Porque la bab no se lee, no suena como wow, como algunos pronuncian erróneamente, ¿ya? Eh, entonces, en otras palabras, los mesiánicos, a ver la transmisión aquí, un poquitito, estamos saliendo bien. Sí, bien. Ya. Entonces, yo les decía que este hebraísta alemán llamado Wilhelm Gesenius, hace 100 años aproximadamente, entonces él propuso este nombre, Yahvé, ¿ya? Lo que hizo este hebraísta es que propuso insertar las vocales del verbo ser o estar, ¿cierto? Que están en estructura jifil, en la tercera radical hei, ¿ya? En las 4 consonantes que vemos ahí en el nombre sagrado, o sea, se insertaron las letras, o las vocales, mejor dicho, patah, ¿cierto? Sheba y segol, ¿ya? Insertaron, y al insertarse, estas vocales significa el que hace existir, ¿ya? Pero el problema es que en ninguna lengua semítica, ¿ya? Se conoce el verbo ser o estar en estructura jifil, ¿ya? Y por eso tenemos Biblias cristianas como la Jerusalén, la Nacar Colunga, que han transmitido este error en sus Biblias, ¿ya? Por eso hoy en día en Biblias católicas modernas, por ejemplo, ya no se usa el Yahvé, sino se usa el Señor, ¿ya? Para pronunciar estas 4 consonantes. ¿Por qué? Hay una tradición muy antigua, antes de los masoretas incluso, ya cuando teníamos o estaba, ¿cierto? La versión griega de la Torá, ¿cierto? La Septuaginta, ¿ya? Había una tradición muy antigua de pronunciar estas 4 consonantes como Curious en griego. Es un equivalente al Adonai en hebreo, ¿ya? Y nos saluda Silvia Sobrero. Obviamente que puede hacer una pregunta, Javera. La amiga Silvia Sobrero puede hacer una pregunta aquí, obviamente se la vamos a contestar en vivo. Entonces, ahora ya sabemos cómo surge el nombre Yahvé o Yahweh,
¿ya? Yahweh, que en realidad es los cambios que se le hacen a esta propuesta, ¿ya? Cambios que hicieron los mesiánicos para, de alguna forma, dar crédito al nombre que ellos proponen, ¿ya? Entonces, Silvana Sobreno pregunta, ¿entonces Yahweh está mal? Correcto, está mal. Yahweh es una transliteración anglo de Yahvé, ¿ya? Pero ahora, ¿cómo surge el nombre Yahweh según estos movimientos mesiánicos? ¿Ya? Porque ellos dicen que, eh, por ejemplo, los salmos, ¿cierto? Podemos ver la partícula ya, ¿cierto? ¿Ya? Y ellos, esa partícula ya, que dicen que es la forma corta del nombre de Dios, ¿ya? Lo cual sí, eso es la forma corta, pero el autor o el salmista no toma la primera, o sea, la yud, y la segunda hei del nombre sagrado, sino toma la primera y la última hei y se pronuncia ya, ¿ya? Y por eso esa partícula ya la podemos ver en nombres teofóricos, siempre en nombres bíblicos o hebreos, al final como sufijo, como por ejemplo Isaías se dice en hebreo Yeshayah, ¿ya? En realidad es arameo, porque en la forma hebrea se dice Yeshayahu, termina con una partícula trilítera, o sea, la yud, la hei, la vav. Eh, eh, y en arameo tiende a cortar los nombres hebreos. Por ejemplo, eh, el nombre Elías en arameo se dice Elías, pero en hebreo se dice eh, Eliyahu, ¿ya? Pero en arameo se dice Elías. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando tenemos nombres, eh, eh, cuando el nombre de Dios está como prefijo, ¿ya? Vamos a ver que también se usa la forma trilítera, ¿ya? En los nombres hebreos cuando tienen el nombre de Dios de forma prefija. Vamos a verlo más adelante para no adelantarnos, ¿ya? Pero hoy, respondiendo a la pregunta de la hermana, está incorrecto el nombre de Yahweh por lo que yo planteé anteriormente, ¿ya? Obviamente que los mesiánicos, en vez de ponerle debajo de la yud un patak, le ponen una kamatz, ¿ya? Porque ellos toman el ya, que sale en los salmos, ¿cierto? Toman el ya y lo combinan con el we, ¿ya? Esa es en la forma de ellos, de cómo explican esto. Obviamente que esto gramaticalmente es incorrecto, ¿ya? Eh, por eso los judíos observantes de la Torah, por respeto, llamamos Adonai, ¿ya? Tal como dijimos en delante, porque se pusieron las vocales de Adonai en el nombre sagrado, ¿ya? Para codificar, no para pronunciarlo juntamente con las consonantes, ¿ya? Digamos entonces, ya sabiendo esto, ya sabemos de dónde surge el nombre Yahvé o Yahweh en la transliteración en inglés, ¿ya? Ahora, vamos a los nombres teofóricos. Aquí tenemos un nombre que en realidad no es teofórico, pero es un nombre hebreo, ¿ya? Que significa salvación, ¿ya? O liberación, podríamos traducir, que viene de la misma raíz yasha, ¿ya? Que, entonces, ahí tenemos el nombre Josea. Así se escribe el nombre de Oseas en hebreo. Josea, ¿ya? De este mismo nombre, de Josué, ¿ya? Así se le llamaba a Josué antes, se le llamaba Oseas, ¿ya? Posteriormente, en el relato de la Torah se nos describe que después Moisés o Moshe le llamó Josué, que en hebreo es Yehoshua, ¿ya? De este mismo nombre, cuando nosotros le agregamos una yud como prefijo, esa yud, cuando le agregamos esa yud, ¿ya? Tenemos, voy a dejar de compartir mi cámara para que puedan ver toda la diapositiva, ¿ya? Entonces,
al agregar una yud, tenemos el nombre Yehoshua. Si se dan cuenta, sin tomar en cuenta las vocales, son las mismas consonantes de José, solamente que se le añade una yud. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿de dónde sale esa yud? ¿Y por qué cambia la vocalización? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué cambia la vocalización? Se preguntarán muchos. En realidad, cambia la vocalización porque cuando tú insertas una yud de forma prefija, ¿ya? Se forma una nueva palabra con un nuevo significado, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver. Ahora, algunos se preguntarán, ¿de dónde sale esa yud? ¿De dónde sale esa yud? Esa yud, vamos a ver acá. Déjenme. Dejar de compartir a toda la diapositiva. Miren, ahí tenemos nuevamente el nombre de Dios, el nombre de las 4 consonantes, Yud, He, Vav, Hei, ¿no es cierto? Fíjense, ¿qué es lo que ocurre? Que al nombre Josea se le antepone una yud como prefijo, ¿ya? Eso, de ahí sale esa yud, ¿ya? Entonces, podemos ver que este nombre, Josea, que se translitera como Josué, o también como Jesús, o en algunas transliteraciones como Jesúa, ¿ya? Hay variantes en la transliteración, ya que el nombre de Josué es el mismo nombre de Jesús en hebreo, ¿ya? Y entonces resulta aquí de la combinación del nombre, de la letra Yud, perdón, el nombre de Dios con el nombre José, ¿ya? Entonces, por exigencias fonológicas propias del idioma, al alargarse la palabra, cambian algunas vocales sin afectar el significado, ¿ya? Por eso habíamos visto anteriormente, en la lámina anterior, que ya no se pronuncia Josea, al agregar el ayud se pronuncia Yehoshua, ¿ya? Porque hay exigencias fonológicas propias del idioma hebreo que al alargarse la palabra, o sea, al anteponerle el ayud, cambian las vocales, pero sin afectar las consonantes, o sea, las consonantes quedan igual, ¿ya? Este nombre, Joshea, significa el que hace la salvación, ¿ya? Está en estructura jifil causativa de la raíz yasha, que se traduce como salvar, ¿ya? Entonces podemos ver aquí los dos nombres en hebreo, Yehoshua y Joshea. Entonces podemos apreciar que la diferencia es que al nombre Joshea se le añade la letra Yud del nombre sagrado, ¿ya? Como dato, es que después del exilio babilónico, entonces por influencia del arameo, como dije anteriormente, ¿ya? El nombre de Yehoshua se comprime como Yeshua. O sea, Yeshua, que es el nombre más popular hoy en día, eh, es una forma corta o comprimida de Yehoshua, porque el arameo tiende a comprimir los nombres, como les dije antes. Como por ejemplo, Yeshayahu lo comprimen como Yeshayá, Eliyahu como Eliyá, y otros nombres hebreos que vamos a ver más adelante. Entonces, ya comprendiendo esto, pasemos a la siguiente lámina. Vamos a ver, por ejemplo, en Génesis 3:35, vamos a ver otro nombre teofórico, ¿ya? Otro nombre teofórico. Ahí en Génesis, ¿ya? 10:35, en hebreo, dice, Patahar od Patelet ven, ¿ya? Patomer Jabaam Ode. Estoy leyendo lento para que me puedan captar, ¿cierto? Y después dice, Et Adonai, Yud He Vav Hei, ¿cierto? Al Ken
Cará, ¿cierto? Shemó Yehudá, ahí en amarillo se lo marqué, se lo resalté en amarillo, ¿ya? Batamot Miledet, ¿ya? Entonces, fíjense, se los resalté en amarillo la palabra Odé y Yehudá. Yehudá deriva de Odé, ¿ya? Entonces, eso es lo que se traduce. Concibió otra vez Dios a su hijo, o sea, concibió otra vez y dio, perdón, a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré, Odé, ahí en amarillo, Adé et Yuhet Bashei, Adonai, alabaré al Eterno. Por eso llamó su nombre Yehudá, ya lo que se translitera como Judá, y dejó de dar a luz, ¿ya? Entonces, ¿qué nos transmite el texto? Que la palabra odé, que significa alabaré o agradeceré, también se puede traducir, deriva del verbo, o sea, este verbo, de ahí deriva el nombre Yehudá, ¿ya? Vamos a ver. Ahí tenemos, entonces, como dije anteriormente, miren, odé, alabaré o agradeceré, de ahí se deriva la palabra también jodá, que significa agradecer, ¿ya? O le jodá, en estado infinitivo. Y a Jodá se le añade el nombre de Dios, o sea, una letra, el nombre de Dios, en este caso el ayud, como prefijo, ¿ya? Como prefijo. Y eso lo podemos ver ahí en la gráfica. Entonces, el nombre de Dios, la letra ayud del nombre de Dios se le añade a la palabra Jodá. Igualmente, cuando se alarga la palabra, fonológicamente cambian las vocales sin afectar las consonantes, ¿ya? Por una regla gramatical, ¿no? Porque sería incorrecto decir Yehudá, ¿ya? Por eso decimos Yehudá, porque se alarga la palabra, ¿ya? Entonces, ahí ya sabemos bíblicamente lo que nos transmite la Torá, el Tanaj, ¿ya? Y no la forma Yahudá que no existe en hebreo, no existe, no lo van a encontrar, ¿ya? Las personas que leen Yahudá es porque no saben leer hebreo, porque no indagan en la Biblia hebrea, ni indagan en el Tanaj, ¿ya? De hecho, palabras que que comienzan con ya son árabes, no son hebreas, ¿ya? Por ejemplo, si uno quiere decir judío en árabe, dice Yahudí, pero en hebreo se dice Yehudí, ¿ya? Y así sale en el Tanaj, en la Biblia hebrea. Algunos, para, para promover sus nombres inventados, que son nombres modernos, recientes, de personas que tienen desconocimiento del hebreo, ¿cierto? Para justificar eso, eh, para dar crédito a sus ideas, a sus doctrinas. Entonces dicen, no, que los masoretas cambiaron el nombre, escondieron el nombre, eh, etcétera, etcétera. ¿Ya? Puros inventos que hacen para sustentar sus dogmas. ¿Ya? Cuando la realidad es que en el texto hebreo no existe, ¿ya? Ni en hebreo paleo, ni en hebreo kenanita. ¿Ya? Eh, Cabe señalar que la Tanaj, con todos sus libros, ¿ya? Con todos sus libros, como lo tenemos hoy en día, fue escrito con hebreo clásico, ¿ya? Con la escritura aramea o Ketab Ashuri, escritura asiria o babilónica, ¿ya? Como les comenté anteriormente, ya que se reemplazaron las letras arameas, o sea, las letras fenicias, paleohebreo, se reemplazaron por las arameas, porque los judíos fueron al exilio, ¿ya? O sea, hubo una evolución del hebreo, ¿ya?
Entonces, esa es la realidad, no hay otra, ¿ya? Los masoretas no cambiaron nada. Eso, antes que los masoretas ingentaran las vocales, ¿ya? En las consonantes, ya había una tradición antigua de llamar a Adonai cuando el lector veía las cuatro consonantes. Por eso, por ejemplo, los autores de la Septuaginta, ya que la Septuaginta, la primera Septuaginta fue la Torá en griego y fue escrita por judíos. Y ellos, por esa tradición, ¿cierto? Eh, tradujeron cuando vieron las cuatro consonantes como curios. ¿Ya? Hay una versión, algunos se justifican, ¿cierto? Diciendo, ¿no? Que en la Septuaginta un manuscrito que ya en griego, ¿cierto? En la escritura griega de la Septuaginta, el nombre está en paleohebreo, eh, está en paleohebreo, ¿cierto? Y no se tradujo como curios, ¿ya? Obviamente está en paleohebreo, pero ¿cómo lo pronuncian? Curios. Por eso vamos a ver que posteriormente esa misma tradición, esa misma transmisión, ¿ya? Cuando veían las cuatro consonantes lo llamaban o lo pronunciaban como curios, ¿ya? Señor, ¿ya? Entonces, no es que los masoretas hayan cambiado eh, las, las letras, ¿ya? Que hayan escondido el nombre. Si hubiese sido la intención de los masoretas esconder el nombre sagrado, entonces hubiesen borrado el ya o el Yahoo que encontramos al final de los nombres teofóricos, ¿ya? Entonces, no tiene coherencia lo que plantean, lo que dicen estos movimientos, ¿ya? Mi sugerencia es que lean hebreo, estudien hebreo, para que puedan leer qué dice el Tanaj realmente, ¿ya? Esa sería mi recomendación, mi sugerencia, ¿ya? Y no repetir como loro, ¿ya? Lo que dicen pseudo maestros que ni siquiera han estudiado hebreo, ¿ya? Por eso yo me he encontrado con algunos que hasta se visten de judíos y dicen Yahshua, Yahoshua, Yahushua, ¿ya? Entre otros nombres que no están en la Biblia hebrea, ¿ya? Sigamos entonces. Y hasta ahí concluye entonces nuestra presentación, ¿ya? Nuestra presentación. Ya voy a compartir pantalla. Entonces, ahí concluye nuestra presentación, ¿ya? Ahora, cabe señalar que la forma trilítera Yud, Hei, Vav la vamos a encontrar tanto como prefijo o como sufijo en los nombres hebreos, ¿ya? Cuando está de forma prefija, no se pronuncia igual cuando está como sufijo. En la forma sufija van a encontrar nombres como Eliyahu, ¿ya? Elías en hebreo, Sehariyahu, Zacarías en hebreo, en arameo sería Seharía, ¿ya? Que el arameo tiende a cortar los nombres hebreos. Pero en el caso de Yehudá, de Yehoshua, no se pronuncia eh, eh, Yehoshua o Yehudá porque tienen las tres primeras letras del nombre sagrado. No, como ya vimos, es una sola letra, es la Yud, ¿ya? Hay otros nombres como Jonatán, en hebreo se dice Yehonatán, Josafat se dice Jehoshaphat, ¿ya? Eso sí tienen de forma trilítera, la Yud, la He y la Vav, ¿ya? Como prefijo, pero se pronuncia Yeho. ¿Para por qué se pronuncia Yeho? Voy a explicar esto, lo voy a explicar seguramente gráficamente en una segunda parte de esta temática, pero les voy a adelantar algo, ¿ya? ¿Por qué se pronuncia Yeho cuando va al comienzo? Existe
una, una regla, por decirlo de esta manera, en el texto mazoreta, que las consonantes en las palabras no pueden quedar solas. O sea, no pueden, tienen que tener una vocal debajo, ¿ya? Tienen que tener una vocal. Entonces, las primeras tres letras del nombre sagrado, en forma prefija, los nombres hebreos, se pronuncia yejo porque tienen que tener una vocal debajo, ¿ya? Y esas vocales no son el ya, como dicen los mesiánicos, ¿ya? No son la forma poética ya, donde el autor toma la primera consonante del nombre sagrado y la última y se pronuncia ya. Es eh, una forma contraída, ¿ya? Eh, y entonces esas dos primeras consonantes, ya, yud, hei, se pronuncia ya al final de los nombres hebreos. Cuando tenemos la forma trilitera yud, hei, vav, se pronuncia yahu al final de los nombres hebreos, pero al comienzo como yehu. ¿Ya? Aquí no se trata de ya o de yejo o de ye, ¿ya? Eso no tiene nada que ver. Se pronuncia ye al comienzo porque, por regla, las consonantes no pueden quedar sin una vocal debajo para poder pronunciarla. ¿Por qué se pronuncia en yejo? Porque hay letras hebreas que se llaman mater lectionis o madres de lectura, ¿ya? Que son la Aleph, la Hei, la Vav y la Yud. La Aleph es, antes del hebreo premazoreta, ¿cierto? Estas consonantes, perdón, tenían un valor vocálico. La Aleph tenía un valor vocálico de A, la Hei de E, la Vav de O de U y la Yud de I. Entonces, las primeras consonantes del nombre sagrado, prefijamente los nombres teofóricos, eh, tenemos entonces la Yud, que tenemos un valor vocálico de I, o sea, la primera sílaba debe pronunciarse con una I primeramente y con una vocal E. ¿Por qué? Porque posteriormente tenemos una Hei. Y la Hei, en este caso la Hei, sirve como vocal para la primera sílaba, ¿ya? Entonces, porque la Hei es una mater lectio, ¿ya? Entonces, tenemos Yud, después viene la Hei, y esa Hei sirve como vocal para la consonante previa, o sea, la Yud. Entonces tenemos Ye. Y después tenemos una Va, que puede ser una O o una U, pero en este caso es una O, en el caso del nombre de Josué en hebreo y Joshua, porque sabemos que deriva del nombre Josea. O sea, es una O, no es Jushea, es Josea. Entonces, la Va sirve como vocal para la consonante previa, en este caso la Hei. Por eso se pronuncia Yeho, ¿ya? No tiene nada que ver con Ye, con Ya, como dicen los mesiánicos, ¿ya? Entonces, por eso dice Yehoshua, porque hay una regla que las consonantes no pueden quedar solas, ¿ya? Entonces tenemos Yehoshua en hebreo. Y en arameo, Yeshua, que es la forma contraída, que significa Salvador. Yehoshua significa eh, el Eterno salva o libera, ¿ya? O literalmente el Eterno o Adonai, el que hace la salvación, ¿ya? Lo mismo pasa con el nombre Yehudá, ¿ya? Se aplica lo mismo. Eh, el nombre, por ejemplo, Jonatán, como dije anteriormente, es lo mismo. Yehonatán en hebreo, en arameo, Jonatán, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el hebreo? Comprime, o sea, solamente se le añade la yud en arameo, pero en hebreo se le añade las tres primeras letras del nombre de Dios como prefijo. Se pronuncian yejo, por lo que expliqué anteriormente. Obviamente que a lo mejor no me van a entender porque van a necesitar una gráfica para poder explicar esto y lo vamos a hacer una segunda parte de esta temática y vamos a explicar por qué se pronuncia ye y por qué se pronuncia ya al final de los nombres hebreos. ¿Ya? Porque ye al comienzo y ya al final. Que ya lo expliqué, pero lo vamos a explicar de una forma gráfica para que se pueda entender mejor, ¿ya?
Bueno, hasta aquí dejamos esta temática, esperando que les haya gustado. Si tienen preguntas, dudas, consultas, lo pueden dejar en la casilla de comentarios del video, ¿ya? Y bueno, antes de finalizar, invitarles a nuestro grupo Urbanit Grid en Facebook, ¿cierto? O si quieren se comunican conmigo directamente para aquellos que quieran aprender hebreo clásico y moderno, el hebreo bíblico y el hebreo moderno que se habla hoy en día en Israel, ¿ya? Yo imparto clases gratuitas básicas de hebreo, ¿ya? Bueno, hay un curso intermedio, ¿cierto? Y ese ya tiene un costo, ¿ya? Pero yo gustosamente estoy impartiendo hebreo gratuito con material PDF como ayuda para aquellos que quieran aprender hebreo de la Biblia, el hebreo bíblico y también el hebreo moderno, ¿ya? Me pueden contactar directamente a mi perfil personal y yo los incluyo en el grupo de WhatsApp y el grupo de Facebook del grupo que administro que se llama Ulpan Ivrit, clases de hebreo, eso significa. Entonces, yo gustosamente vamos a estar eh, enseñándole, ¿cierto?, el hebreo bíblico, el hebreo o el hebreo moderno, y también el hebreo moderno, obviamente, eso habla actualmente en Israel. Son clases gratuitas que tienen que aprovechar. Ahora, si quieren profundizar, ¿ya? Profundizar en el conocimiento del hebreo, obviamente ya estamos hablando en palabras mayores, eh, el costo ya tiene un costo módico, obviamente, ¿ya? Y es un curso que se realiza o lo patrocina, mejor dicho, un instituto que se llama ISMI, con la cual yo estoy trabajando, ¿cierto? Con ellos, estaba impartiendo cursos de hebreo, ¿cierto? Con, em, con certificación académica, ¿ya? Así que están cordialmente invitados aquellos que quieran estudiar hebreo de una forma académica, en este caso en el Instituto ISMI, ¿ya? Que, que yo trabajo en ese instituto, ¿cierto? Codo a codo con el director de este instituto llamado Francisco Romero, ¿ya? Un saludo para él a la distancia también, si nos verá o nos está viendo en esta transmisión. Así que hasta aquí dejo esta transmisión, este directo, esperando que le haya gustado. Vean el video nuevamente, compártanlo, ¿cierto? Y obviamente no se dejen engañar, ¿cierto? Por aquellos que mutilan el hebreo. ¿Ya? Si el texto hebreo dice Yehus, Yehoshua, Yehonatán, Yehudá, Jerusalén, ¿ya? Y algunos lo mutilan con el ya, que nunca se pronuncia ya al principio de los nombres hebreos, sino al final, como salen en el texto hebreo. Si hubiesen querido esconder el nombre, ya no hubiese estado el ya al final de los nombres hebreos, ya. Obviamente son mira que John Díaz dice, me interesa el básico, ya, así sucesivamente. Gracias, More. Obviamente, adelante, ¿cierto? Me escriben en el privado y los integramos al grupo de WhatsApp, ¿cierto? Estamos impartiendo los días martes y jueves, ¿cierto? Estamos impartiendo este curso gratuito de hebreo con material de PDF gratuito. Los días martes, un nuevo horario que vamos a hacer estas clases, debido a que la noche ya no va a ser posible por, por mi trabajo, ¿cierto? Por mis ocupaciones, y en la mañana yo tengo más tiempo. A las 10, a las 10:30 hora de Chile, se van a estar transmitiendo estos cursos de hebreo por plataforma Zoom, ¿cierto? Y va a quedar disponible 2 días la grabación en Facebook para aquellos que no puedan eh, presentarse a las clases en vivo por plataforma Zoom, ¿ya? Va a estar disponible para que puedan tomar apuntes, ¿ya? De estas lecciones. Y, ¿qué más? Martes y jueves a las 10:30 AM, a las 10:30 de la mañana, hora de Chile. Bueno, me estoy despidiendo, esperando que les haya gustado esta temática, ¿cierto? Y bueno, si hay consultas, dudas al respecto, lo hacen en la casilla de comentarios
del video. Saludamos entonces nuevamente a Silvana Sobreno, Miguel Bernales, que nos está saludando viendo en vivo, Juan Carlos y John Díaz, que se conectaron ahora ya a mediados de la transmisión. Que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Shalom. Bendiciones.